televidentes reciban un cordial saludo y por supuesto la bienvenida a una nueva emisión de su programa En Contravía, el espacio en el que analizamos la profunda crisis social en la que tristemente está inmerso nuestro país, las posibles causas y también pues por supuesto planteamos algunas posibles soluciones. En este momento, en esta ocasión, me acompaña el ingeniero Alfonso Rojas, él es el presidente de la Fundación Acción por la Paz. Alfonso, ¿cómo ha estado? Muy bien, Dianita, es una magnífica oportunidad compartir contigo este set y por supuesto con nuestra teleaudiencia importante que nos acompaña en este momento y donde dejaremos plasmados algunos pensamientos que esperemos sean de utilidad para el individuo y la colectividad. Como lo decía hace unos minutos, tristemente nuestro país está inmerso en una crisis social. Es una crisis pues que se debe a varios factores que llevan algún tiempo, algunos factores que se han incluido en la educación, en otros sistemas que rigen nuestra sociedad y bueno, usted también lo complementaba, tratamos de dar como unas posibles vías, unas posibles alternativas para que dejemos de estar en contravía, sino que empecemos a tomar el camino correcto y pues así mismo empieza a cambiar la situación del país, ¿verdad? En realidad, cuando decimos o tú dices que estamos transitando en contravía, es porque si efectivamente, y todos aceptamos, yo creo que ustedes amigos televidentes así lo asumen, vivimos momentos difíciles en nuestra patria y la crisis social es evidente, naturalmente es porque estamos haciendo algo mal. Y eso que estamos haciendo mal es lo que vamos a tratar de identificar para ver si el camino que estamos transitando es el equivocado y debemos asumir otro rumbo. Actualmente en la sociedad se ha tomado la decisión de atacar directamente las consecuencias, mas no se está tomando el tiempo y no se está como tomando las medidas necesarias para atacar las causas y evitar que sucedan precisamente los actos que luego deben ser castigados. En esta ocasión, y pues creo que el tema del día nos permite conocer, y si lo aplicamos bien, nos permitiría conocer cuáles son las causas y consecuencias para poder actuar a tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alfonso? Nos interesa muchísimo iniciarnos con un tema que consideramos es fundamental para la convivencia, que es uno de los elementos modernos a tratar. La convivencia o el conflicto es como el tema, pero lo vamos a iniciar tratando la temática relacionada con el diálogo. Como quiera que el diálogo parece ser fundamental en cualquier colectividad, en cualquier tipo de sociedad, llámese hogar, llámese local, nacional o internacionalmente, el diálogo es un elemento fundamental. Y tenemos que de alguna manera ubicar y entender que estamos seguramente manejándolo mal para que la crisis se produzca. Entonces vamos a ver dónde puede estar el error en el manejo del diálogo y por supuesto tratar de corregir o por lo menos invitarlos a que ustedes, amigos televidentes, reflexionen sobre esta temática a ver si encuentran alguna razón y podemos mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Bueno, entremos en materia, empecemos por definir el diálogo. Uno pensaría que todo el tiempo está dialogando, porque todo el tiempo habla con la gente, va por la calle y saluda, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pero ¿cuál es la diferencia entre una simple conversación, digamos, vana, que se da en cualquier momento, y un diálogo real? ¿Hay alguna diferencia o cuál es como el fondo de la palabra y del concepto del diálogo? Todo intercambio de opiniones o de palabras entre dos seres humanos o varios significa un diálogo. Y puede ser el principio de un conflicto o la producción de algo constructivo, dependiendo de cómo se maneje ese diálogo. Entonces nosotros, para arrancar a explicar esto, vamos a dar un ejemplo didáctico que nos permita entender por qué el diálogo tiene una condición fundamental, que es el respeto a la opinión ajena. Ese es el elemento central, el respeto a la opinión ajena. Pero nosotros diríamos el respeto a la opinión ajena, pues eso nosotros lo sabemos. Pero es que no es de saberlo y ordenarlo
o aceptarlo inconscientemente, sino de concientizarlo y entender por qué, el por qué. Cuando nosotros concientizamos el por qué, entonces lo vamos a aceptar con mucho mayor agrado y vamos a hacerlo consciente. De manera que te voy a dar un ejemplo con este cuaderno que tengo a mi disposición. Entonces lo coloco entre tú y yo y te hago la pregunta a manera de diálogo. Dianita, ¿qué color ves tú en este cuaderno? Rojo. Rojo. Y yo quiero darte mi opinión. Este cuaderno es de color blanco. Pero no, yo lo sigo viendo rojo. Y entonces aquí inicia un diálogo. Aquí se inicia un diálogo donde los televidentes pueden ver que este cuaderno por una fase es rojo y por la otra es blanco. ¿Dónde puede estar el conflicto entonces de opiniones? En que no se está tomando en cuenta que tú tienes un punto de vista respecto al objeto diferente al que yo tengo. Bueno, esto ya genera tu propia opinión y la mía. Yo te pregunto a ti, ¿cuál de los dos tiene la razón? Los dos. Y parece una contradicción decir que los dos tenemos la razón, cuando es diferente la opinión del uno a la del otro. Pero estás absolutamente en la verdad. Los dos tenemos la razón. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes puntos de vista. Bueno, ¿cierto? fue un buen ejemplo. Y en este caso, ese punto de vista es puramente óptico. ¿Cierto? Pero no necesariamente el punto de vista se debe ver desde la opción óptica, sino que hay otros elementos, otros factores que determinan que tú puedas tener una opinión diferente a la mía. Y tenemos que decirlo de antemano, que todo el mundo tiene una opinión diferente sobre las cosas. Las opiniones de cada quien son diferentes. ¿Cuáles son? Sí. ¿Cuáles son precisamente esos aspectos que pueden hacer que la percepción cambie? Entonces, esos factores que determinan que la opinión sea diferente, una es la posición óptica, evidentemente, ¿cierto? Pero igual. La otra puede ser el sexo de las personas que intervienen en el diálogo. Entonces yo le pregunto a Diana, ¿tú puedes amamantar un hijo? Claro que sí. Sí, pero si le pregunto a nuestro camarógrafo Robert, ¿tú puedes amamantar un hijo? Creo que no puede. Y me va a decir que no, imposible, yo no tengo forma de hacerlo, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón de las cosas? Los dos, cada quien tiene una opinión diferente. Estamos generando una opinión diferente producida por la diferencia de género. Bueno. Pero, y en ese orden entonces viene la edad. No es lo mismo hacerle la misma pregunta y tener la respuesta de una persona de 90 años frente a otra de 15 años. Es totalmente cierto. La misma pregunta, el de 90 te va a dar una opinión, que es la opinión del señor de 90, y el 15 le va a dar la propia suya. Entonces vienes la edad, el sexo, el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento. Yo le puedo preguntar a Dianita, o a un ingeniero, oiga, ¿cuántas calorías tiene una kilocaloría? Y él me la contesta fácil, ¿cierto? Y yo mejor no respondo. Por conocimiento. Pero si yo se la pregunto al niño que está en transición, oiga, bebé, ¿cuántas calorías tiene una kilocaloría? Ni idea, no tengo ni idea. Entonces, fíjate, opiniones que tienen que ver con el conocimiento del uno y del otro. Entonces, fíjate que ya llevamos edad, sexo, conocimiento, experiencias, ¿cierto? Sí, hay muchos factores que muchos factores que hacen que cada individuo genere su propia opinión.
Y necesariamente es diferente la una de la otra. De manera que es de mucho cuidado, y ahí es donde entendemos por qué debemos respetar la opinión ajena. Ahí es donde esta es la razón por la cual debemos entender que la razón ajena es respetable, porque es lo que puede producir ese ser humano, ese individuo tiene unos factores que lo conducen a opinar de esa manera, y por supuesto eso es su producido, eso es su contenido, es lo que él tiene para darle en su opinión, y eso es respetable. Es un poco complicado, bueno, ya uno entiende las diferencias y entiende cuáles son los factores que pueden llevar a que una persona tenga una opinión diferente a la nuestra, pero ¿cuáles son como esos tips o cuáles son como esos consejos básicos, esas premisas para que realmente los pongamos en práctica, para que realmente respetemos la opinión del otro? Porque vemos que como colombianos nos queda sumamente complicado. Es algo que se vivió hace poco cuando estábamos en todo el tema del sí o el no en el plebiscito por la paz. Es algo que se vive cada vez que hay elecciones políticas, cuando alguien piensa por un político y cuando alguien va a favor del otro, cuando hay como determinaciones y cuando hay temas importantes en el país. Obviamente se generan opiniones distintas y la defensa es atacar. No se tiene en cuenta el concepto del respeto, muchas veces no se tiene claro que hay concepciones diferentes, sino que estoy atacando al otro porque piensa diferente a mí es menos que yo. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa percepción? Bueno, entonces entendiendo que las personas todas tenemos opiniones diferentes por las razones expuestas, entonces decimos, lo primero, escuchar. Recomendación para un buen diálogo, saber escuchar. Escuchar primero escucho, no primero hablo, porque eso es lo que está ocurriendo actualmente. Yo quiero ser el primero en plantear, en defender, en atacar. No, yo lo primero que tengo que hacer para un buen diálogo es escuchar. Quiero escucharte, ¿ok? Después de que te escucho, yo puedo estar o no de acuerdo con la opinión tuya, pero yo no me puedo convertir, y esa es la segunda recomendación, yo no me puedo convertir en juez de tus opiniones, porque entonces soy juez y parte en un diálogo. Y aquí estoy cometiendo un error gravísimo. No puedo ser juez y parte, juzgar sobre lo que tú estás diciendo, juzgar lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Entonces, debo aceptar tu opinión como un aporte que tú hiciste, no como algo para contradecir, porque yo voy, cuando no se sabe dialogar, yo voy a saber cómo me gano el combate del diálogo, cómo impongo mis ideas y yo soy el que llevo el dueño de la verdad. Allí, cuando empezamos por ahí, vamos muy mal. Yo no soy el dueño de la verdad, yo no juzgo, yo no sé si es lo que dijo él a otra persona, yo no lo voy a juzgar, yo simplemente lo voy a escuchar porque fue su aporte. Ahora, cuando la otra persona da su aporte, gústeme o no me guste, parezcame o no me parezca, ¿qué es lo que yo debo hacer a continuación? Agradecerle por el aporte que me acaba de hacer, por la opinión que acaba de expresar, ¿cierto? Y amablemente, afectuosamente, yo no le debo contradecir y entrarle a rebatir, sino le debo decir, ¿me permite que yo le exprese mi opinión respecto al tema? Como que le estoy pidiendo el permiso de yo poder dar mi opinión, no que yo ataco y que quiero defender lo mío contra lo suyo, ¿no? Esa es la destrucción del diálogo. Entonces, la otra persona ya, por supuesto, si estaba armada, baja, ya se desarma, se desarma y dice, hombre, esta persona me está pidiendo consentimiento para poder expresarse en su opinión, ¿cierto? Entonces, es una forma de mejorar la calidad del diálogo, es siempre agradecerle al otro y pedir que me permita expresar mi opinión. Bueno, ¿y cómo hace uno para no salirse de casillas? Cuando ya es una discusión tan acalorada y cuando ya es un tema, digamos, que toca ciertas fibras, cuando es un tema álgido,
y realmente yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, y por más que lo intento y lo intento y lo intento, ¿cómo hago para que ese diálogo no se me convierta en algo negativo? El tema es que depende de la cultura que tú tengas sobre el diálogo. Si tú no tienes cultura sobre todos estos temas y no avanzas y no practicas y no lo vas llevando al terreno de su hogar, al terreno con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, ¿sí? De ahora en adelante y a partir de hoy que estoy escuchando estos consejos que son elementales, pero que por lo mismo elementales son fundamentales para la convivencia y la armonía de una sociedad. Si yo los tomo en cuenta, entonces yo voy a empezar por escuchar, por ejemplo. Y ahora en adelante siempre estaré en plan de escuchar. Más de hablar. Y siempre estaré en plan de respetar la opinión ajena, porque es la construcción de lo que el otro me puede dar. Y siempre estaré en plan de llevar mesuradamente y amablemente el diálogo. Eso es una práctica. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos y recomendamos? A nuestros amigos televidentes en el día de hoy, si han tomado la esencia del tema, lo que nosotros procuramos es que usted regrese, o si está en su casa, haga una práctica pequeña, esta tarde, esta misma noche, o esta misma mañana, sobre el asunto. Un tema cualquiera. Empiece por plantearlo, escuchar, ¿cierto? Respetar la opinión del otro, no juzgar y aportar. Entonces, cuando ya se llega a la conclusión de que el diálogo es un aporte de opiniones y de ideas, entonces empezamos a construir algo positivo. Pero cuando lo seguimos manejando como que es quién le gana a quién impone, y que yo soy el que tengo la verdad, y yo soy el que juzgo, y yo soy el que voy a ganar y a triunfar en entonces estamos negativamente destruyendo cualquier posibilidad específicamente en lo que a convivencia y paz se refiere. Entonces podemos decir que lo primero que debemos hacer antes de iniciar una conversación es quitarnos la coraza, es desarmarnos un poquito y tener claro que no vamos a imponer nuestro punto de vista, sino a exponerlo con la posibilidad de que pueda ser argumentado y debatido, que quizá eso es un poco lo que más nos duele, ¿no? Como el hecho del ego, de que yo voy porque yo tengo la razón y no me voy a dejar debatir porque no voy a dejar que me quiten la razón. Ese paso de quitarnos la coraza es el primero que debemos dar internamente antes de llevar a un diálogo exterior. Correcto. O sea, debemos, siempre que intentemos un diálogo y especialmente cuando hay algún tipo de conflicto, yo voy desarmado. Si yo voy prevenido a combatir, mejor no vaya. Pero si estoy resuelto a simplemente escuchar y aportar, respetar ese diálogo, conscientemente lo respeto porque sé que es que la otra persona no me puede dar más de lo que ella tiene, ¿sí? Es su construcción propia la que ella me está dando con su opinión, y eso es valioso y eso es respetable. Equivocado o no equivocado, ese no es el problema cuando se quiere construir algo positivamente. Uno generalmente dice que le toca pensar y actuar con cabeza fría. Eso aplica también para hablar, entonces tenemos que hablar con cabeza fría. Por supuesto, ese es el propósito y la invitación que nosotros les estamos haciendo definitivamente a nuestros televidentes, es para que estos temas no los dejemos pasar inadvertidos. Son temas, digamos, de la cotidianidad que se deben tomar para reflexionar. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que las estoy haciendo mal? ¿Será que voy en contravía de lo que debo hacer? ¿Cierto? Y parece que la respuesta es sí. Y pareciera ser que la respuesta es sí. De lo contrario, no existiría conflicto en mi casa. De lo contrario, no existiría conflicto con mis hijos. No existiría conflicto con la sociedad silvanense, con la sociedad fusagasugreña, con la sociedad bogotana, con la sociedad colombiana, con la sociedad universal. Y estamos en conflicto con todo el mundo.
individual y colectivamente. Sí, tristemente estamos en ese conflicto. Ya que usted menciona la palabra individual, ¿qué tan importante, qué tan valioso es el diálogo interno, el diálogo conmigo mismo? Sí, todos los temas que vamos a tratar, absolutamente todos los temas que vamos a tratar, dicen una frase que quiero que la graben. Yo soy el responsable de un buen diálogo. Yo soy el responsable de mi salud. Yo soy el responsable de mi futuro. Cuando nosotros empezamos y cambiamos ese esquema del dedo hacia afuera para mostrar los responsables de mi salud, los responsables de mi mala salud, por supuesto, los responsables de mi conflicto social, ¿cierto? Uno señala a todo el mundo como los responsables de todo lo que le pasa. Y somos expertos en y somos expertos. Aquí está la primera señal verdadera, es que yo soy el único responsable de cada uno de estos temas, de que sean positivos o negativos. Bueno, pues Alfonso, con esa reflexión vamos cerrando nuestro tema del día, muy enriquecedor nuestro diálogo sobre el diálogo. Si le parece, podemos como resumir muy rápidamente cuáles son como esos consejos o esos tips para que ya nuestros televidentes que de pronto no alcanzaron a ver el programa completo tengan muy en mente cuáles son esos tips, esos consejos para que un diálogo sea eficaz y sea llevado con respeto, con tolerancia y pues se cumplan los objetivos que estén planteados. 3 cositas fundamentales. Yo soy responsable de que mi diálogo sea productivo y vaya en beneficio de la convivencia y la paz. 2, para que eso sea cierto, tengo que ser respetuoso de la opinión ajena. 3, amable en el manejo del diálogo como la forma, ser amable. Y siempre las opiniones no serán para contradecir o tratar de triunfar sobre el otro, sino para aportar lo que yo tengo e inducir a mi interlocutor para que aporte lo que él tenga y de esa manera construir una solución positiva. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio televisivo. Realmente el tiempo pasó muy rápido, pero pronto nos veremos con la nueva intervención, con el nuevo desarrollo de un tema que también nos permita analizar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, por qué estamos en contravía y cómo podemos solucionar, cómo podemos resarcir esos errores que hemos venido cometiendo durante cierto tiempo. Hablando, pues cerrando otro poquito el tema del diálogo, ¿cuál es el tema con el que podríamos empezar a intentarlo? Porque hay unos temas específicos que generan más debate: religión, política y fútbol. Indudablemente esos 3 temas en Colombia, digamos que son de pasiones y no nos permiten de pronto ser tolerantes respecto a la opinión del otro. ¿Hay alguno con el que podamos ir, digamos, ensayando y abonando terreno para luego profundizar y tener más experiencia en el buen manejo del diálogo? Claro que sí, Dianita. El tema para nuestro próximo programa será el perdón, como quiera, que es uno de los elementos fundamentales en este momento de la vida de nuestro país, en Colombia, ¿cierto? El perdón, que lo estamos abocando, lo estamos entendiendo, lo estamos manejando en contravía de lo que realmente debe ser. Creo que nunca más, como en las últimas semanas, fuimos conscientes de la importancia del perdón en nuestra vida y en nuestro país. Ese será precisamente nuestro tema para analizar en el próximo programa. Alfonso, nuevamente estaremos entonces en una próxima emisión hablando del perdón. De nuevo, mil gracias por todos los aportes que brindamos el día de hoy. Muchas gracias por las recomendaciones que le dimos a nuestros televidentes y pues por este corto diálogo que tuvimos. Gracias a nuestra audiencia por la oportunidad que nos ha brindado de escucharnos y a ti, Dianita, por participar conmigo en este programa. Siempre es un gusto. De nuevo, mil gracias. Los esperamos entonces en una próxima emisión de su programa En Contravía.